que la sabe la superintendencia, no la sabe quien me debe aprobar el TUPA. Primer ejemplo. Y ojo, estoy diciendo las principales, ¿eh? Hay más. ¿Quieren una anécdota? ¿Una? Solo voy a decir una. Tengo 2 meses en el cargo aproximadamente. Me tocó realizar algún viaje relacionado con las funciones. De hecho, tuve que asistir a una reunión de la Alianza del Pacífico. ¿Cuándo cree que salió? Mi viaje debe ser aprobado por el Ejecutivo. O sea, yo para eso no tengo autonomía. Debería tenerla. ¿Ok? Pero eso me lo debe aprobar el Ejecutivo. ¿Cuándo salió la resolución aprobándome? El día que viajaba. Por lo tanto, mis contrapartes, yo les decía, bueno, en principio llego, pero no sé si llego, puesto que si no sale la resolución publicada, no viajo. No sé si me explico. No solo eso, sino que como sale el mismo día, lo que tengo que pagar por el pasaje es infinitamente mayor que si lo hubiera comprado una semana antes o 2 semanas antes. No sé si me explico. Entonces, es hasta ineficiente desde el punto de vista financiero. Pero ese es un ejemplo. Tonto quizás, pero muestra la poca autonomía que una institución como la superintendencia debería tener. Ahora, en línea con las principales, y solamente voy a poner 4 para no molestarlos, pero el decreto legislativo 1310 obliga a la superintendencia a obtener validación de calidad regulatoria por cada procedimiento por aprobarse y de los aprobados, esto ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, lo cual afecta obviamente su capacidad de respuesta en la dinámica del mercado. O sea, si el mercado necesita un cambio rápidamente, pues no lo tengo, no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a hacer todo este trámite. Luego, la ley Servir. La ley Servir lo que me resta es competitividad y línea de carrera. En la superintendencia hay un gap generacional que me preocupa y lo estoy revisando. ¿Por qué? Porque una institución como la superintendencia, cualquier superintendencia, debe tener la posibilidad de una carrera pública. Yo no vengo del sector público, yo vengo del sector privado. Pero los señores que me acompañan, que son los superintendentes adjuntos, todos son superintendentes adjuntos que son de carrera, que son de línea, que comenzaron muy abajo y hoy por hoy tienen los puestos que tienen porque conocen al dedillo la mecánica del mercado, la mecánica de la superintendencia. Y tengo un hueco generacional, y es que ante la situación de bajos sueldos, de no poder contratar, de todo sea CAS, tengo un hueco en el cual cuando los señores se vayan, ¿a quién le van a dejar la posta? ¿Por qué? Porque los que estaban ahí ya se fueron al sector privado a ganar más. No sé si me explico. Entonces, hoy por hoy no tenemos ese riesgo porque tenemos los superintendentes adjuntos que tenemos. Pero dentro de 10 o 15 años sí vamos a tener ese problema. Y o lo arreglamos ahora o nos atenemos a las consecuencias dentro de 10 o 15 años cuando tengamos un grupo de gente que no es la adecuada, porque no ha habido línea de carrera. Y esa línea de carrera no se logra, ¿por qué? Porque estamos en la ley Servir. Es una realidad. Finalmente, las leyes anuales de presupuesto prohíben la contratación de nuevo personal. Esto ha sido una cuestión recurrente, digamos, a lo largo de todos los años. Nosotros no hemos sido una excepción a la regla, pero esto trae consigo que pues, lo que haya son 232 personas para regular casi 600, lo cual es absolutamente insuficiente.
Y solo para terminar, y con esto en realidad termino, tenemos un ejemplo. El decreto legislativo 1352, que modifica el artículo 18 de la ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, le otorga o le impone a la superintendencia el tener que opinar si la entidad cuenta con un modelo de prevención o no. Es decir, le otorga una responsabilidad más, responsabilidad que no la tenía. Ojo, la podemos recibir, no hay ningún problema, pero para esto no tengo quien lo vea. Y ojo, suena a pataleo de muchacho de kindergarten, pero no es la idea. En realidad la idea, y con esto he terminado, es que ustedes sepan cuál es la realidad de la Superintendencia del Mercado de Valores, que creo que hace su mejor esfuerzo para poder estar a nivel de lo que internacionalmente se requeriría que esté, pero no lo está cumpliendo. Yo espero que en los 6 años que me toca ser superintendente pueda tener las herramientas para poder mejorar esto y al final de mi gestión ojalá pueda venir con, digamos, resultados mucho mejores de los que les estoy mostrando ahora, y con eso los dejo de molestar y les agradezco muchísimo por su paciencia y estoy abierto a cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan tener con relación a la superintendencia. Muchas gracias, señor Pesquera, por esta presentación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Estoy seguro que habrá múltiples preguntas por parte de los señores congresistas. Se han anotado ya en la lista el señor Percy Alcalá y el señor Jorge del Castillo. Congresista Alcalá, tienen la palabra. Muy buenos días, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes, igualmente al superintendente Mercados y Valores, igualmente al equipo que lo acompaña el día de hoy. Uno, cuando acepta un cargo, siempre asume los activos y los pasivos. ¿No? He visto claramente que he hecho una definición de lo que el personal que tiene, que son hasta el momento 36 CAS, no se ha considerado dentro de esto quiénes son el personal de confianza, si está considerado dentro del CAS o dentro de los 196 de planta. Pero de todos modos, creo que también nos gustaría saber cuántos son los gastos que ha tenido durante el año 2017 en cuanto se refiere a publicidad y también gasto de asesorías, igualmente gasto de consultorías. Es algo que nosotros venimos haciendo seguimiento en cada uno de los sectores de los órganos del gobierno o del Poder Ejecutivo. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas a través de la presidencia. Quisiera que nos explique qué acciones va a tomar o ha tomado su entidad respecto de la sociedad de agentes de bolsa GPI Valores de propiedad del señor Luis Felipe Arizmendi Checopar, en el entendido que dicha empresa, por falta de una adecuada supervisión, como usted mismo lo ha hecho a través de los cuadros, por parte de ustedes ha estafado y ha ocasionado un gran perjuicio a muchas personas de avanzada edad por un monto que supera largamente los 15 millones de dólares y que al hacerse público de repente va a ocasionar la desconfianza de los inversionistas que puedan querer invertir en acciones dentro de nuestro país. Dentro de su plan de trabajo existe un mecanismo de reforzamiento de la supervisión de las sociedades agentes de bolsa que se encuentran bajo su ámbito. ¿Qué acciones de control ha tomado su institución para que un hecho como el ocurrido con GPI Valores, Sociedad Agente de Bolsas, no vuelva a ocurrir? ¿Cuál es la situación actual del Fondo de Garantías del Inversionista, teniendo en cuenta lo ocurrido con GPI Valores, Sociedad Agente de Bolsas? ¿Cómo van a ser los repuestos, los montos cubiertos por el Fondo de Garantía ante lo hecho por GPI Valores, Sociedad Agente de Bolsas, teniendo en cuenta que dicha empresa se encuentra en proceso de liquidación y primero tendría que cumplir con pagar los montos estafados a sus respectivos clientes? También me gustaría saber cuántas denuncias penales tiene hoy en día la institución que usted el día de hoy está bajo su régimen y en qué estado se encuentran, si se están haciendo los seguimientos adecuados, digamos, a cada una de estas denuncias penales. Igualmente,
a través de la presidencia, hacer las siguientes preguntas. ¿Qué empresas consorciadas con Odebrecht reportan como hechos de importancia a la Superintendencia de Mercados de Valores el mecanismo de pagos de coimas bajo el concepto de riesgos adicionales? Mecanismo bajo el cual estas empresas ceden una buena parte de sus ganancias. JJC cedió el 85% de su ganancia, ICSA el 81%, Graña y Montero cedió el 33% de sus ganancias. ¿Cuántos reportaron estos hechos a la superintendencia y qué mecanismos se usaron para reportar estos hechos a la superintendencia? Con respecto a los posibles inversiones en acciones, otros títulos de fondo de las AFP, fondos de inversión y fondos mutuos en la Bolsa del Exterior en las empresas del Grupo Odebrecht, Camargo, Correa, OAS, Queiroz, Galbao, Andrade Gutiérrez se consulta. ¿Qué AFPs, fondos mutuos y fondos de inversión mantienen inversiones en estas empresas brasileras? Igualmente, ¿cuál es la magnitud de dichas inversiones en acciones u otros títulos valores en estas empresas? Si bien es cierto, ustedes tienen la supervisar, también nos gustaría saber que en el día 10 de noviembre, ya usted estaba en el cargo, tiene ya 61 días en el cargo, se advirtió que el 79% de los recursos gestionados por los fondos mutuos es manejado por solo 4 sociedades administradoras, lo que también implica un riesgo sistemático. ¿A qué entidades se refería? ¿Cuál es el balance de rentabilidad respecto a los fondos mutuos que se dan en el país? Igualmente, ¿cuántas empresas han sido sancionadas por la Superintendencia de Mercados y Valores en lo que va del año 2017? ¿Qué tipo de infracciones son las más frecuentes y cuánto se ha recaudado como consecuencia de la imposición de multas? Si se han ejecutado estas multas o no se han ejecutado. Igualmente nos gustaría saber si es que hay de repente multas de otros años que hasta el momento no se han podido ejecutar, porque si se multa a una institución y no se les cobra, sería pues un saludo a la bandera y no tendría por qué existir la Superintendencia de Mercados y Valores, ¿no? Igualmente, mismo día 10 de noviembre, usted a través del diario Gestión comentó que había una concentración fortísima, que hay riesgo sistemático respecto a que solo 5 sociedades agentes de bolsa SAC de las 24 corredoras que operan hoy en día en el país concentran el 65% de la negociación en el mercado bursátil. ¿Y a qué obedece esto y qué acciones inmediatas se están estableciendo? Si bien es cierto, de repente habrá algunas preguntas netamente técnicas, de repente no tiene los elementos necesarios para poderla responder, pero sí le rogaría que en el término de la distancia nos la responda por escrito, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Alcalá. Le damos la bienvenida al congresista Guillermo Bocángel. Tiene la palabra el congresista del Castillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor Pesquera. En esta comisión, señor Pesquera, estamos trabajando una propuesta legislativa justamente para regular los procesos de fusiones y adquisiciones, o sea, para evitar las concentraciones. Entonces nos gustaría, ya que usted ha hecho una mención muy clara del tema, que se sirva a alcanzarnos algunas ideas al respecto. O sea, yo sé que esto va en paralelo con el sistema bancario, ¿no? Tal como usted lo ha señalado, pero es importante qué parámetros, porque por ejemplo, para un sistema bancario el 30% ya puede ser una posición excesiva, ¿no? Lo cual no es para otra actividad, ¿no? Entonces necesitaríamos algunos términos de referencia para poder legislar con más precisión. Incluyendo, a juicio de ustedes, quién debería ser la entidad que puede encargarse con mejor acierto de la regulación de este sector, ¿no? En cuanto a la última parte que usted ha mencionado, esto primero realmente es urgente, no sé si ya se colgó en la página web, yo creo que sí, el anteproyecto, le ruego por favor ingrese a eso, entre al link del anteproyecto, revíselo y vea por favor en lo que se ataca. Sobre fusiones y adquisiciones. Sobre fusiones y adquisiciones, sí. En cuanto al tema laboral que usted menciona, el problema es que creo que usted viene un poco tarde porque ya se aprobó el presupuesto, ¿sí?
Pero creo que la ruta, más que esta comisión, está bien para informarnos, pero la ruta va a tener que ser que usted en su propio sector va a tener que plantear esto, porque esas limitaciones que usted ha mencionado son las limitaciones de todo el Estado, ¿no es cierto? Enfermeras, médicos, policías, profesores. Entonces, todos están sujetos a determinadas reglas. Es que, en fin, ese es un tema que habrá que trabajarlo de otra manera y por otra ruta que en su momento llegará, no a esta comisión, sino a la de presupuesto. Pero sustancialmente me interesa lo que yo le he mencionado. Creo que eso es lo más importante. Gracias. Gracias, congresista del Castillo. La palabra para la congresista Marisa Glave Remy. Muchas gracias, presidente. Un saludo al superintendente y una bienvenida acá a la Comisión de Economía. Presidente, desde el Nuevo Perú nosotros estamos preocupados porque el mercado de capitales y en particular la bolsa termina siendo básicamente dependiente o concentrada del sector minero. O sea, termina teniendo un peso y una relevancia muy grande, ¿no? Entonces, la pregunta era si es que se está planteando alguna estrategia para captar a otros actores que por lo menos en peso o en tamaño de un sector diferente al de la minería está en juego, es decir, si hay algún intento de atraer a otro tipo de capitales, ¿no? Porque si seguimos dependiendo únicamente del sector minero, lo que termina ocurriendo es lo que pasó. En el momento en el que cayeron el precio de los minerales, cayó también la bolsa, ¿no? Entonces tenemos ahí una dependencia, no solo en nuestra economía en general, sino en el mercado de capitales, ¿no? Lo segundo es si se están pensando en incentivos para que las medianas empresas entren. Si hay algún tipo de política en particular. La tercera cosa que queríamos saber es si es que se ha evaluado qué efecto va a tener el anuncio de la reforma tributaria del señor Trump, que entiendo está planteando una disminución de 35 a 20% en impuesto a la renta y si esto puede afectar o no puede afectar directamente en el mercado de capitales en el Perú. Finalmente, solamente señalar una cosa que ha dicho el congresista del Castillo, y es que los problemas de la implementación de la ley Servir pues atraviesen a todo el Estado peruano. Y en realidad lo que tenemos que hacer es pensar seriamente en cómo avanzamos hacia un sistema de profesionalización. La salida no es seguir excluyendo a algunos sectores. De hecho, el Tribunal Constitucional ya lo dijo de manera muy clara. No hay necesidad de sacar a unos y a otros no. Hay que pensar en una carrera del servicio civil profesional en el Estado peruano, porque si es que no funciona con médicos, enfermeras o profesores, tampoco funciona en otros sectores, ¿no? No solo pensar en cómo beneficiamos a unos, sino cómo pensamos de manera integral en el Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro Bravo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas y a nuestro invitado también, superintendente. Aquí hay una preocupación en el mercado de capitales que realmente no se desarrolla en el Perú y creo que ha quedado absolutamente demostrado cuando aquí en estos gráficos comparativos que nos presenta respecto a Perú, Colombia, Chile, etcétera, etcétera, que son prácticamente nuestros elementos con los cuales podríamos estar comparándonos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted respecto, en qué sentido? Porque no solamente el mercado de capitales se desarrolla por sí solo, sino también necesita digamos, una combinación de políticas, tanto estatales, porque el problema de la concentración de capitales en Lima no permite el desarrollo del resto del país, donde hay de repente mayores oportunidades. Y por eso es que nuestro mercado va a ser relativamente pequeño o sus posibilidades de crecimiento son limitados. En todo caso, una apreciación respecto al tema, porque es necesario actividades concurrentes, tanto del sector público como del sector privado, para el desarrollo propio en sí mismo. Por lo menos eso es lo que tenemos entendido. Por ejemplo, el caso de Colombia, que es un avance comparativo, tiene un mejor desarrollo armónico, mucho más equilibrado que el nuestro, y no está tan centralizado como el nuestro. Ese es uno de los problemas que podríamos estar arrastrando y eso necesitamos medidas concurrentes, decíamos, políticas de Estado y lógicamente el sector público para que dinamice las economías del interior y podamos desarrollar. El caso concreto, por ejemplo, en Arequipa hace varios años había no sé si continuará, también una bolsa de valores, y simplemente no sé si haya cerrado, pero no tenía ni mayor crecimiento justamente porque no tenía no constituía un foco expansivo dentro de la zona sur del Perú. Y bueno, ese es un tema
otro detalle también que apunten eso es la falta de diversificación productiva, porque estamos aferrados solamente a muy pocos, digamos, a muy pocos productos y a muy pocas empresas. Como somos casi, no totalmente monoproductores, pero definitivamente no hemos desarrollado otras alternativas, ¿no? Otro de los temas que me parecería que también usted tendría que sería necesario, decíamos, adoptar algún tipo de medidas concurrentes es cómo hacemos crecer nuestros mercados. O sea, el mercado, el Chile, ¿por qué creció? Justamente y esa es una relación más, porque miraba siempre hacia el exterior, nuestra mirada es siempre hacia el interior también, mucho más hacia el mercado interno que hacia el mercado externo. Entonces, si por ese lado nos podría estar ayudando en ese sentido, ¿qué opinión le merece? Porque esto, usted también es parte integrante del MEF y por lo tanto sería importante que tenga relaciones bastante cercanas porque es parte del presupuesto de la República. El presupuesto de la República está simplemente comprimido, volvemos a decir, más hacia el centralismo, ¿no? De igual forma, cuando usted habla de la cuestión de las sociedades agentes de bolsa, y dice para cómo fortalecer, ¿no?, la industria de los agentes de intermediación. Eso es una verdad, pero es que carecemos también de una inversión más completa respecto a cada uno de estos temas para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros que quisiéramos, cualquier ciudadano del país que quisiera arriesgar en bolsa, o por lo menos invertir en bolsa, que sería lo más adecuado, de repente en algunos casos no lo logra porque hay un nivel de desconfianza también. Y más aún cuando usted mismo nos indica que nosotros que nos permita negociar con la Alianza del Pacífico, que son economías muy grandes. Eso no es malo tampoco, por supuesto, pero también implica un cierto nivel de riesgo mayor, porque un pequeño movimiento malo en esas economías grandes significa realmente una situación, puede resultar siendo de repente catastrófico para nuestro mercado interno, o mejor dicho, para nuestra bolsa aquí, que tendríamos mayores problemas. No sé qué concepto le merece esas preguntas que le estoy haciendo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. A usted, congresista, tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell. Gracias, presidente, y saludar por su intermedio a nuestros distinguidos invitados de esta mañana. En la exposición del señor superintendente, presidente, bueno, hemos visto una bolsa que es relativamente, digamos, pequeña, con poco movimiento, y en el cuadro presentado de comparación con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, vemos pues que Perú está bastante por debajo de Colombia, Chile y México. Bajo este panorama, presidente, pregunto por su intermedio, ¿a qué principalmente se debe, a pesar de que nos ha dicho varios conceptos a lo largo de su exposición, pero ¿por qué esta bolsa no crece? A pesar de que el año pasado, este año con respecto al año pasado, hay casi el doble, ¿no?, de 4.000 millones a cerca o más de 8.000. Pero si bien está un crecimiento, pero aún sigue siendo una bolsa demasiado pequeña. Entonces, ¿qué cosas podemos preguntarnos? ¿No hay confianza de invertir capitales en el país? Es un mercado, o no hay inversionistas. De repente los inversionistas son muy pequeños, no hay capitales acá importantes para poder invertir y generar una bolsa realmente importante y activa, ¿no?, por lo menos importante en volúmenes de transacciones, ¿no? O es que los inversionistas, pero no creen en el sistema regulatorio de control que tenemos hoy establecidos. O si está el control, de repente hay una ejecución ineficiente del sistema. Entonces, ¿cuál de todos estos interrogantes, presidente, puede asumir el señor superintendente, que es una causal de que esta bolsa de peruana sea bastante pequeña? Por otro lado, hacer un par de preguntas con relación a los últimos sucesos del caso Odebrecht. Nos decíamos que el 14 de noviembre del presente se conoció de una carta enviada por el gerente general corporativo de Graye Montero hacia la Bolsa de Valores de Lima.
en la que señalaba que ellos estaban dispuestos a colaborar con la Fiscalía en el caso Odebrecht. ¿Puede decirnos, el señor superintendente, si anteriormente a esta fecha la superintendencia recibió alguna comunicación de dichas empresas? ¿Cuál ha sido su accionar una vez recibida esta carta y de las otras comunicaciones de haberlas recibido? Y finalmente, presidente, preguntarle por su intermedio al señor Pesquera, decirle que se tiene conocimiento que en el presente año la Superintendencia de Mercado de Valores inició un procedimiento administrativo sancionador contra Graña y Montero por el incumplimiento de la presentación de sus estados financieros auditados. Se pregunta cuál es el estado del procedimiento a la fecha y qué acciones se han tomado al respecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Martorell. Tiene la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Presidente, muy buenos días y saludar al señor José Manuel, a toda la Junta y a todos los hermanos que se encuentran en esta sala. La presentación de la Superintendencia del Mercado de Valores a la exposición ha sido interesante, pero va mi pregunta por este lado. Existe una ley 26.361, ley sobre bolsa de productos, y esta bolsa de productos de Lima nace en 1997 y tomó como referencia las bolsas de Colombia y Costa Rica. Y en el 2007 se organiza y opera la denominada Bolsa de Productos del Perú. Sin embargo, en el 2009 se interrumpe por diversos motivos. Mi pregunta va por el presidente. ¿Qué perspectivas existen para su reactivación de esta bolsa de productos? Y en relación a lo que ya venían manifestándose, quería hacer otra pregunta más, y en relación a las obligaciones de las empresas obligadas a presentar información a la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿cuál es el balance o el porcentaje de cumplimiento de las mismas y cuántas empresas que no han cumplido con la norma y cuáles son las sanciones que ha adoptado sobre este? Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias, congresista Palomino. Tiene la palabra el congresista Osías Ramírez. Muchas gracias, presidente. Un saludo a nuestros invitados, a todos los colegas. Una pregunta. ¿Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas por la superintendencia a presentar sus estados financieros? ¿Los estados financieros deben contemplar los famosos riesgos adicionales de las consorciadas? Esa es una de las preguntas. Muchas gracias. A usted, congresista. Si no hubiera más preguntas, vamos a dejar que el señor Pesquera responda a las que han formulado distintos congresistas. Señor Pesquera. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé, señor Alcalá, no sé si usted me permitiría tener sus preguntas, porque fueron tantas que la verdad que no terminé de apuntar y no quisiera dejar de contestarle a... perdóneme. Esas son las preguntas, me parece. No, es que algunas las podré contestar y otras seguramente no, pero las que pueda contestar con muchísimas gracias. ¿Qué empresas consorciadas con Odebrecht reportan como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores el mecanismo de pago de coimas bajo el concepto de riesgos adicionales? Hasta donde tengo entendido, espero no equivocarme, las dos empresas que están inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores son Graña y Montero e ICSA. JJ Camet no está inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores. Ahora, sí le puedo decir que informar sobre el pago de coimas bajo concepto de riesgos adicionales, la verdad es que creo que nadie informaría ningún pago de coima, pero bajo riesgos adicionales es un término contable que el auditor
de los estados financieros de la empresa que corresponda deberá haber evaluado y si es que tiene algún tipo de observación no levantada por la empresa, pues deberá poner una anotación en su dictamen. Entonces, en realidad, podría ser que un estado financiero tenga el concepto de riesgo adicional, pero es el auditor quien hará o no una salvedad en su dictamen con relación a ese punto en particular. Respecto de las posibles inversiones en acciones u otros títulos de los fondos de AFPs, fondos de inversión y fondos mutuos de las bolsas del exterior de las empresas del grupo Odebrecht Camargo Correa. A ver, le explico. En el caso de AFPs nosotros no tenemos ninguna injerencia porque no están bajo nuestro ámbito de regulación. Las políticas de inversión de los fondos mutuos son absolutamente libres en cuanto a que ellos deciden en qué invierten siempre y cuando esté dentro de la política de inversión aprobada para cada uno de los fondos. Y por lo tanto, que podría tener algún tipo de inversión en alguna de las empresas vinculadas con el caso Odebrecht, sí es probable, pero no los conozco. En relación a las empresas peruanas consorciadas de Odebrecht, como la empresa Graña y Montero, JJC, ingenieros civiles, contratistas, se consulta ¿qué empresas de las mencionadas cotizan en la Bolsa de Valores de Lima? Solo Graña, que cotice. ¿Y cuántas de ellas cotizan en las bolsas del exterior? Graña a través de ADR. En el caso de ICSA sí está inscrito en el registro público de valores, pero que yo sepa no cotiza en la bolsa de valores, que yo sepa. ¿Cuál es la magnitud de las inversiones que tienen los fondos de AFP, fondos de inversión y fondos mutuos en acciones u otros títulos en la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa del Exterior? Bueno, de AFPs no les podría contestar, pero en los fondos de inversión y fondos mutuos, los fondos de inversión normalmente no invierten en las bolsas. Tienen otro tipo de inversión. Los fondos mutuos sí podrían y de hecho invierten en la bolsa, pero los montos no los conozco a detalle. Podríamos sí ver de esto, podérselos alcanzar por escrito con mayor información con relación a lo que es fondos mutuos. Como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados que comprende a las empresas de Graña y Montero en los últimos meses, el valor de sus acciones en la Bolsa de Lima y de Nueva York tuvieron una caída importante como consecuencia de los eventos de corrupción. Se consulta a ¿cuál es la magnitud de la caída de dichas acciones y cómo viene impactando en los valores patrimoniales u otros indicadores de dicha empresa en el mercado bursátil en Lima y Nueva York? Si mal no recuerdo, y ustedes díganme si me equivoco, Graña ha bajado como 50%, 70%, alrededor de 70% en lo que va del año en la Bolsa de Lima. Algo parecido debe haber pasado en la Bolsa de Nueva York. ¿Cuál ha sido el impacto a los inversionistas de Graña y Montero, tales como fondos de AFP, fondos mutuos y fondos de inversión? Bueno, las inversiones que han tenido estos fondos en inversiones de acciones de Graña y Montero, obviamente esas posiciones se han visto afectadas en una reducción de valor de 70%. Ahora, si me preocupa el tema con relación a si esto generaría, no puedo hablar por las AFPs porque no son mis regulados, pero creo que le aplicaría exactamente lo mismo que fondos mutuos. Los montos que tienen, digamos, el porcentaje de la cartera total de esos fondos, Graña es un pedazo muy pequeño. No quiere decir que no afecte el valor total de la cartera, pero digamos, no es que representa muy poco, un porcentaje muy pequeño de las carteras que administran, por lo tanto, no es un tema de preocupación.
¿Cuál es la magnitud de las inversiones en acciones u otros instrumentos? Repito, ¿cuál es la magnitud de las inversiones en acciones u otros instrumentos y la posición de las AFPs del sistema privado de pensiones en instrumentos de inversiones de las empresas de Graña y Montero? Eso no lo conozco porque es AFPs. No tengo noticia, no me corresponde saberlo. ¿Cuál es la participación de las inversiones de AFPs? Nuevamente, esto es Superintendencia de Bancos, no es Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Cuál es el impacto del desempeño de las acciones de Graña y Montero sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones? Nuevamente, es un tema de la Superintendencia de Bancos, pero como les digo, personalmente no es algo que me preocuparía porque representa un porcentaje pequeño de la cartera. Graña y Montero ha reportado las denuncias de corrupción e investigación como hechos de importancia en la información que remite a la Superintendencia del Mercado de Valores. Graña y Montero ha estado informando al mercado sobre los procesos que ha tenido, sí, y ha ido informando aquello que, de acuerdo al reglamento de hechos de importancia, estaría obligado a hacer. Ahora, si ha informado todo lo que tiene que informar, eso es algo que la superintendencia no lo puede saber, porque eso es una cuestión interna de la empresa. Pero que hemos tenido informaciones de hechos de importancia, sí. Si son todos los que deben ser, eso no lo podemos saber como superintendencia. Nosotros cumplimos, sí, con el hecho de importancia, hacerlo público y que todo el mercado conozca a efectos de que esté debidamente informado y sea un mercado transparente. Por favor, con el mayor gusto. Adelante, congresista Alcalá. Pero cuando se han auditado los estados financieros, ¿no han hecho ninguna nota a los auditores? Que también nos gustaría saber, ¿no?, sobre estas empresas. No tengo esa respuesta, pero se la podría pasar por escrito. Eso sí no lo sé. Le agradeceremos que la haga llegar por escrito. ¿Perdón? ¿Perdóneme? Perdone, me han dicho que me debo dirigir a la presidencia. Discúlpeme, presidente. El 14 de noviembre del presente se conoció de una carta enviada por el gerente general corporativo de Graña y Montero hacia su representada, en la que señalaba que ellos estaban dispuestos a colaborar con la Fiscalía en el caso Odebrecht. ¿Puede decirnos si anteriormente a esa fecha la superintendencia recibió alguna comunicación de dichas empresas? Me imagino que dichas empresas se referirá a Graña y Montero. Bueno, sí, comunicaciones de Graña y Montero antes de esa fecha, de todas maneras debe haber habido. ¿Cuál ha sido su accionar una vez recibida esta carta y de las otras comunicaciones de haber recibido? Nosotros, al recibir hechos de importancia, los ponemos en comunicación del mercado. Si es que hay alguna que suponga, digamos, la necesidad de mayor información, le solicitamos que la envíe y se haga pública de igual manera. Ahora, que yo sepa, fuera del proceso sancionador que tenemos en este momento abierto con Graña y Montero, no hay otro proceso sancionador iniciado. Se tiene conocimiento que en el presente año la Superintendencia del Mercado de Valores inició un proceso, bueno, el procedimiento sancionador se lo acabo de informar. El 10 de noviembre, vía Diario Gestión, el superintendente del Mercado de Valores comentó que hay una concentración fortísima, hay riesgo sistémico respecto a que solo 5 sociedades agentes de bolsa, bueno, esto es parte de lo que he presentado acá en realidad. Sí es cierto que las